Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a celebrar el verano, ¿no? Con poesía puertorriqueña. Hoy supongo que ustedes que vienen de allí estarán no demasiado asombradas por el calor que estamos teniendo, pero como siempre queremos agradecer a la editorial Polibea por haber elegido nuestra sala para presentar esta maravilla. Y bueno, nos dejó con Juanjo, que va a presentar a las chicas y luego al libro. Y ahora vamos a perdón. Bueno, pues este es un jardín abierto para pocos, pero muy selectos. Y os doy las gracias al público asistente por atravesar el calor y acercaros hasta aquí. Por supuesto, queden en acta las gracias al Centro de Arte Moderno, que ya es nuestra segunda casa prácticamente, donde celebramos muchos de nuestros encuentros y curiosamente en realidad casi todos los relacionados con nuestra colección de poesía latinoamericana. Por supuesto, darle las gracias una vez más al maravilloso trabajo de Verónica en su calidad de directora de la colección, sin la cual esta colección no existiría. Ella es el alma y el motor de todas las noches que leyeron. Por supuesto, darle las gracias a Cristina, profesora de la Facultad de Filología Hispánica y Literatura Hispanoamericana de la Complutense de Madrid, especialista en literatura puertorriqueña. Y, como no, darle las gracias a Cindy Jiménez Vera, poeta puertorriqueña y una de las responsables editoras literarias de la antología que hoy presentamos, y que tiene ya, digamos, una tercera vida, por cuanto primero conoció una versión, una edición mexicana, una edición cubana y ahora la edición española a cargo de la editorial Polibea. Por mi parte, todo el agradecimiento del mundo porque hayáis querido de Polibea, por haber aceptado el proyecto de Verónica para que Polibea se convirtiera en la puerta de enlace entre Puerto Rico y España, y que fuera precisamente la puerta a través de la cual se introduce esta maravillosa antología en el público lector español. Es la primera vez que hacemos una antología, creo que es la primera vez que ya vamos a inaugurar una forma también de trabajo. Le comentaba ya a Cristina que las antologías son una herramienta de trabajo muy importante por lo que tienen de panorámica, y a mí personalmente me encanta la iniciativa. En nombre de Polibea, muchísimas gracias a todos, al Centro de Arte Moderno, a los asistentes, a mis acompañantes de mesa, y le dejo ya a Verónica para que hable como directora de la colección. Muy breve, buenas tardes a todos y gracias por venir a pesar de la ola de calor. Y bueno, mi agradecimiento siempre a Juan por confiar en todos estos proyectos y esta apuesta, ¿no?, que es fuerte, porque bueno, la poesía puertorriqueña es una de las grandes desconocidas en el mundo hispánico, no solo a nivel de España, sino dentro también de Latinoamérica. Pues mucha incomunicación, muy pocos intercambios, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces yo creo que era muy necesario abrir esta línea de antologías como Puerto Rico, y la antología también como una panorámica para dar a conocer una pequeña muestra al público español de lo que se hace actualmente en Puerto Rico en poesía, que también es una de las poéticas más innovadoras también a nivel de Latinoamérica, muy diferente, y a nivel de
del Caribe y yo creo que es muy interesante para el lector español, para los poetas que entren en contacto con estas poéticas y bueno, agradecer a Cindy todo el apoyo desde el principio y a los otros tres antólogos, a Nicole Delgado, a Mara Pastor y a Xavier Valcárcel. Fue una gran experiencia presentarlo en Puerto Rico en marzo y bueno, el camino de vuelta y ahora presentarlo aquí y además contigo, tener la suerte de contar con una de las antólogas que además nos ayudó mucho en el proceso de edición del libro y gracias también a Cristina por todo el apoyo y por la visión también académica de la literatura de Puerto Rico, país con el que tenemos también una deuda histórica. También ha sido muy poco estudiado el exilio español en Puerto Rico, por ejemplo, ha sido muy estudiado en México, en Argentina, pero bueno, como digo brevemente en el prólogo, pensamos en Juan Ramón Jiménez, en Zenobia, en María Zambrano, que se ha ido de Puerto Rico y yo creo que es un país que hay que seguir estudiando e investigando y bueno, queremos aportar nuestro pequeño Pero Salinas está enterrado. y Salinas, por supuesto. Frente al contemplado. Sí, en ese nivel de la Magdalena. Bueno, yo en primer lugar os doy las gracias tanto a Juanjo como a Verónica por haberme invitado. Por una cuestión personal, a mí me hacía mucha ilusión poder presentar una antología sobre poesía puertorriqueña porque realmente mi andadura académica la hice de la mano de una investigación que tenía que ver con Puerto Rico, en este caso en el cuento y el cuento del miedo, pero era el cuento puertorriqueño. Entonces empecé ya a nadar por las aguas puertorriqueñas y ya no me pude separar, ¿no? O sea, del embrujo. Ya después de eso fui hacia el teatro y ahora la poesía, así que estoy imbuida, ¿no? ¿Por qué Puerto Rico? Bueno, yo me dedico a la literatura hispanoamericana, a enseñar literatura hispanoamericana y como dice muy bien Verónica en el prólogo, hay un problema con la literatura puertorriqueña y es que por esa dualidad, por ser una cultura de alguna forma entre fronteras, porque es Estados Unidos, es la cultura anglosajona, la cultura hispánica, la cultura hispanoamericana y entonces al estar no solamente aislada por ese mar maravilloso del Caribe, también muchas veces está aislada literariamente porque no es considerada ni literatura norteamericana ni literatura hispanoamericana. Está en un territorio aislado, es doblemente isla, ¿no? Entonces, yo siempre me sentía atraída por esa dualidad de la cultura. Hablan español, pero también algunos hablan en inglés, pero ha sido colonizada por los españoles, pero también y actualmente, aunque sea un estilo, un estado asociado, en realidad pues más bien es una especie de subcolonia, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista no solamente económico, sino también cultural, como se puede ver si leemos toda la ensayística. Pues hay dos elementos fundamentales. Por una parte es esa búsqueda de la identidad puertorriqueña, como decías Verónica en el prólogo, pero no solamente es esa búsqueda de la identidad, sino a la vez reafirmar esa identidad propia y buscar su hueco dentro del universo hispanoamericano o latinoamericano, porque evidentemente pues muchos hispanoamericanos desconocen la literatura puertorriqueña. Yo tengo alumnos de otros países que de Hispanoamérica que no conocen nada de la literatura hispanoamericana, conocen lo básico, a lo mejor a Pales Matos, algún autor, pero lo de Rafael Sánchez yo lo incorporé a mis clases, pero muy poca gente lo conocía, ni la guaracha del Macho Camacho, ni la Pasión según Antígona Pérez, o sea, era totalmente desconocido.
Entonces me parece un reto, me parece muy importante hacer una antología de poesía puertorriqueña que dé a conocer pues esta literatura que está ahí encapsulada, ¿no? Está aislada. Por otra parte, a mí me interesa mucho la antología, porque yo creo que es una antología totalmente viva, que recoge una serie de temas recurrentes, que pueden parecer lugares comunes, pero yo creo que no lo son, porque utilizan también todos los elementos que hoy en día se respiran en este mundo globalizado, pero que en este caso son positivos, como puede ser el influjo pues, del tema de la ecología, de la preocupación por la naturaleza, pero entroncado con ese mundo novismo que empieza a desarrollar sobre todo Neruda. Hay algunos poemas, me gustaría que luego, si no os importara, pudiéramos leer algunos de los poemas. Bueno, yo he hecho mi propia selección dentro de la antología, pero quizás pues tú, Cindy, nos puedes explicar mejor, ¿no? Pero sí que me ha parecido una tendencia muy importante, esa preocupación por la naturaleza y también esa visión de la isla, siguiendo un poco los pasos de Virgilio Piñera en ese libro tan hermoso, La isla en peso, donde al final no solamente vamos a ver un Puerto Rico como postal o folleto turístico, sino que realmente vamos a ver una isla donde hay también una preocupación social por los problemas sociales, por los problemas económicos, por la destrucción del medio ambiente. Son algunos de los elementos que aparecen en esta poesía, por supuesto con una lengua para mí como protagonista, que es la lengua oral, que es el ritmo, la música que rescatan de la poesía negra de Luis Pales Matos, también muchos elementos de Nicolás Guillén, por no solamente el sonido, sino también esa preocupación por lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y otro de los elementos que a mí me ha llamado mucho la atención de esta antología es precisamente la desmitificación del concepto de isla como paraíso o utopía que aparece en algunos de los poemas, utilizando muchas veces el humor. El humor va a ser otra pieza esencial que va a recorrer toda la antología. Un humor que está muy marcado por lo carnavalesco, por algunos elementos de la oralidad, lo carnavalesco de Bakhtin. Curiosamente, muchos de los poetas he visto que son performeros, ¿no? Que se dedican a la performance, ¿no? Entonces yo creo que el ritmo, la música son fundamentales en muchos de los poemas, pero también dentro no quiero caer en el tópico de la música y el ritmo, porque al lado de eso, esto se mezcla a su vez con muchos elementos carverianos de Carver, a pesar de que algunos no le tenéis en tanta estima. Es verdad que la influencia de la poesía de Carver y de los relatos de Carver en el sentido de la búsqueda, no solamente de la cotidianidad, de buscar lo poético en lo cotidiano, pero también recordando un poco el concepto de antipoesía de Nicanor Parra, o también de poesía conversacional, ¿no? El poema se convierte en una conversación, se convierte en una reflexión sobre el fluir de la vida cotidiana, ¿no? Y me parece que tiene bastantes ecos de Carver. Por supuesto, ¿cómo no va a tener ecos de Carver? Porque también en la propia lengua, en el lenguaje que se utiliza, pues hay muchos elementos del inglés, fragmentos en inglés, palabras spanglish, un poco spanglish, ¿no? Digamos, y eso también le da una característica específica. Pero
cuando he estado leyendo la antología también me ha llamado mucho la atención el hecho de que aparecen 8 mujeres y 8 hombres. Yo no sé si lo habéis hecho a posta, pero... Ah, vale. Sí, pero no para cumplir una cuota. O sea, ya, por eso. Pero sí que me ha interesado mucho ver cómo era esa poesía escrita por mujeres, porque tampoco me gusta que se caiga ahí en el tópico, no, es que son mujeres, como escriben. Y claro, tengo yo aquí un apartado que me he hecho que pongo mujeres boricuas. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde Julia de Burgos, evidentemente la gran poeta puertorriqueña, también encuentro muchos ecos, sobre todo de escritoras como Ana Lidia Vega o de otras escritoras poetas de otras latitudes como Gioconda Belli, porque aparece un lenguaje que está cargado de identidad de mujer, no voy a decir identidad femenina, sino de identidad de mujer, de la percepción y el sentir de la mujer a través del poema, pero sobre todo a través del lenguaje del cuerpo y también bueno, pues esa visión del amor, esa visión del otro, de la otredad, de lo masculino, que ya, bueno, pues autoras como Ana Lidia Vega, Magali García Ramis y muchas otras, pues empezaron a desarrollar en los años 80, ¿no? una narrativa muy rica, y entonces esos ecos de ese trasfondo de la importancia de expresar con el cuerpo de la mujer esa emoción de la mujer, también recordando mucho a las poetas posmodernistas hispanoamericanas, ¿no? Gabriela Mistral, Ana José Storni, también hay esa melancolía amorosa, pero cargada de fuerza, ¿no? Pero luego sorprende también mucho la poesía de estas mujeres, porque no se quedan en eso. Por supuesto hay mujeres que hablan de la conciencia social, de la identidad, también de la metaliteratura. Tú, Cindy, me gustan mucho varios poemas tuyos que tengo aquí señalados, que luego te comentaré cuando comentes tu propia poesía. Adultez o apéndice sobre Harold Bloom, ¿no? Donde realmente hay una reflexión sobre el hecho de la literatura en sí, pero también esa dualidad literatura y vida, ¿no? Las relaciones amorosas, por supuesto, pero con un humor que recuerda bastante, a veces incluso algún poema, recuerda un poema de Mayola Colón. Estoy de acuerdo, sí, receta para una relación masoquista. Sí, receta para una relación masoquista, que recuerda bastante a los poemas de Juan José Arreola, ¿no? Sí. Con ese humor negro sobre las relaciones de pareja. Y también recuperan pues todo esa fusión con la naturaleza, esa preocupación no solamente ecológica, sino de fusión con la tierra, con la madre tierra. La mujer también tiene elementos que la unen con la tierra. Hay bueno, Ana Lidia Vega precisamente, cuando habla de la literatura puertorriqueña, dice que en la literatura puertorriqueña hay una variación constante sobre un tema que ella considera que se repite pues de una manera muy asidua, que es lo que ella llama la sinfonía de la identidad nacional, con dos vertientes melódicas de la lucha antiimperialista y la lucha de clases. Entonces me parece importante, porque es verdad que en este poemario tan heterogéneo sí que es verdad que sigue palpándose esa lucha por su propia definición identitaria, por bueno, pues criticar ese imperialismo, ese no ajustarse a lo estadounidense, ese desajuste entre lo hispánico y lo anglosajón.
Y luego la lucha de clases en el sentido de la preocupación pues, por sectores de la sociedad más deprimidos, los haitianos, es decir, siguen la estela de esa literatura de la antillanía que ya Luis Rafael Sánchez y Ana Lidia Vega pues, habían desarrollado anteriormente. De hecho, en la guagua aérea, Luis Rafael Sánchez habla de otro tema que vuelve a aparecer, aunque sea de una manera colateral, que es el tema del viaje, de la emigración. Luis Rafael Sánchez dice que el viaje se confirma como una metáfora estremecedora del ser y existir puertorriqueños, el continuado ir y venir con que se pelea el arraigo en la extraña nación. La extraña nación es Estados Unidos, a pesar de que hay muchos puertorriqueños en Estados Unidos, pero el desarraigo sigue ahí presente, ¿no? Y como dice Luis Rafael Sánchez, también en estos poemas hay esa idea de rebatirle a la pobreza, desautorizar el perjuicio, enarbolar la dignidad humana. Es otro elemento que aparece. Manuel Ramos Otero, que pones una cita de él al principio de la antología, creo que también infunde una gran influencia en todos estos poetas, ¿no? Porque en algunas declaraciones Manuel Ramos Otero decía que escribir es despellejarse para encontrar la voz que se parece a mí, que lucha por parecerse a mí y que quiere tomar prestada la biografía inconclusa que soy para que finalmente vuelva a quedar integrado el fabuloso cuentero en el texto y pretexto de la escritura. Pues creo que muchos de estos escritores se despellejan realmente, ¿no? Ponen esa balanza entre la ficción y la intrahistoria personal. Y en un poema de Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo, yo creo que resume muy bien lo que aparece en esta antología. Él dice que éramos flores desterradas desde un Caribe ancho y luminoso a un apartamento nocturno y estrecho. Éramos un recuerdo distinto y similar de voces amorosas que quedaron atrás, encerradas en el mar, jugando al escondite por bosques milenarios y volcanes dormidos. Yo creo que en estos versos creo que Manuel Ramos Otero describe muy bien lo que van luego a desarrollar estos poetas, ¿no? Esa idea del destierro, del desarraigo, de estar en un lugar al que no se pertenece, la sensación cuando se está en el territorio al que se emigra, en Estados Unidos, en Nueva York, en otros territorios, estar encerrado en ese apartamento nocturno y estrecho, y luego esa sensación también que produce la isla, de estar encerrado, de estar devorado por el mar, pero a la vez inundado de esa naturaleza voluptuosa, ¿no? Pues todos estos elementos están continuamente en los poemas que se han elegido. Y bueno, a mí me gustaría leer algunos de ellos, pero si quieres mejor que os hable Cindy de su poesía, leemos algún poema. A mí me gustaría leer, no puedo controlar, el de Adultez y el de Apéndice sobre Jardín. ¿Puedo leerlo y ver si luego ya no voy a tener tu acento? No voy a tener tu acento bonito, voy a tener aquí el castellano adusto, pero bueno, intentaré leerlo bien. Voy a leer la Adultez y luego Cindy pues ya hablas del proyecto y de tu poesía mejor que yo, y me gustaría que leyéramos otros poemas para que veáis un poco qué tipo de poesía hace, ¿no? La Adultez. A veces busco pretextos para entrar en las oficinas y en los centros comerciales para coger un poco de aire acondicionado. Al principio da placer hacer trampa, la cara no suda, incluso los dedos de los pies en las sandalias agradecen el gesto y hasta se ven limpios, inmaculados, pero es mucho el sentimiento de culpa que dan la burocracia y el consumo. Salgo rápido de esos lugares. Afuera
el frío es otro. No porque baje la temperatura fuera de la alcaldía y los supermercados. Cualquiera queda frío cuando siente hambre o ya ha comido y quiere ir a llorar a la falda de su madre, y solo nos queda eso, su falda. Bueno, a mí este poema sí que me pareció que tenía ciertos ecos carverianos, pero sobre todo me impactó, ¿no? Pues por esa cotidianidad que está perturbada también por lo que se ve alrededor, ¿no? Que no es precisamente a veces agradable. Y luego, apéndice 20 sobre Harold Bloom. No sé cuántas personas en la isla todavía memorizan poemas. Ahora se enciende el teléfono, se busca lo que se desea encontrar, con 1 o 2 clics se lee, se cierra y poema olvidado. La memoria ya no hace falta. Nemnia, yo sí memorizo poemas, los míos y los poemas de otros que me gustan mucho. Mi madre memorizaba poemas y me los enseñaba desde pequeña. Así fue como memoricé textos de José P.H. Hernández, Pablo Neruda y Julia de Burgos a los 5 años. En la adolescencia me interesaban los poemas de Emily Dickinson y Dorothy Parker. Indian Summer fue mi mantra en la escuela superior. Memorizar un poema es sentirlo parte de tu cuerpo. Si no hay papel, libro, computadora o teléfono celular, el poema está en tu cuerpo. Se dice que la poesía es memoria. Eso lo sabían los juglares. Memorizar un poema lo hace tuyo porque la mayoría de las veces lo recitas con palabras de menos o palabras sinónimas. Y le cambias o creas versiones, traducciones, traslaciones de ese poema en tu memoria sin darte cuenta. Ya de adulta oí a Harold Bloom hablar de poesía en una entrevista. Hablaba de memorizar poemas y lo describía como to possess a poem by memory. La palabra posesión me llevó a la palabra carencia. De repente comprendí que de todas las posesiones, aquella de la que no te puedes desprender ni tampoco puedes llevártela a la tumba, es la que se ha instalado en tu memoria por instancias prolongadas. Eso, en verso o no, es el poema. Pues muchas gracias. A mí es que me ha llegado realmente, ¿no?, esa idea que todos, creo que los que nos gusta la poesía hemos sentido, ¿no?, que como el poema se te queda pegado al cuerpo, sí, no puedes desterrarlo de él, ¿no? Me gusta eso de lo que dijo Bloom de poseerlo, porque una vez que lo has memorizado ya nadie te lo puede arrebatar, si no es que te da una enfermedad, ¿no?, de demencia, porque ni siquiera el móvil o el libro, o sea, ya lo tienes tú, ¿no? Y disculpa que me haya metido en la conversación. No, si yo es lo que quería que te mencionara. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos, y habiendo muchas cosas que hacer, digamos, esta tardecita calurosa, acompañarnos. Muchísimas gracias, significa mucho para nosotros. Agradecer a Poliver que nos ha considerado, ¿no?, a la poesía puertorriqueña y hacernos esta tercera edición, ¿no?, en este caso española, a Verónica Aranda también por apostar por este trabajo que habíamos hecho. Es una antología que empezó más delgadita y en México, la UNAM. Y empezó como un proyecto de Amara Pastor y Nicole Cecilia Delgado, 2 poetas puertorriqueñas, y en aquel momento tenía 10 poetas, 10 voces. Luego se da una oportunidad de hacerla en Cuba, hay un interés en Cuba, así que para esa se deseó aumentar, digamos, la cuota de poetas, y Amara Pastor y Nicole Cecilia Delgado nos reclutan a Xavier Valcárcel y a una servidora. Entonces hemos ido trabajando. Esto comenzó hace unos 4 años y algo con la edición mexicana, luego la cubana, pero resulta que en ese periodo de espera en Cuba, como son muchas cosas en el Caribe, los anacronismos son increíbles, ¿no?, en las Antillas, pues en eso me escribe Verónica, ¿no?, me comenta sobre poesía puertorriqueña, digamos, para considerarla para el proyecto, y le digo, mira, fantástico, porque fíjate, ahora México ha publicado Está Viento Galicio, le hemos hecho una edición aumentada para Cuba,
¿qué te parece? Y bueno, hablé con los compañeros, le enviamos el manuscrito con nuestras palabras, digamos, iniciales, porque no es un prólogo propiamente, pero le habíamos hecho tanto para la dominicana como para la cubana esas palabras, y en eso seguíamos esperando la de Cuba, ¿verdad? Y bueno, salió la de España, y la de España salió antes. De hecho, la de Cuba sale en febrero del 2018 y la presentamos allá en Brasil, La Habana, donde muchas veces nos han invitado, a pesar de que quisiera hacer digamos, no una aclaración, pero abundar un poco en un tema que hablabas de Puerto Rico estar aislado. Desconocen que en Cuba está el embargo, ¿no? El bloqueo, y pues eso yo creo que también ha afectado un poco la difusión de la literatura cubana. Sin embargo, de las tres islas de esta, digamos, Caribe español, por decirle algo, que hablamos de castellano, es la poesía que más se conoce, la que más ha salido, la que más se ha difundido, versus la dominicana y la puertorriqueña. En el caso de República Dominicana quizás no podría hablar tanto, a pesar de que sí tengo vínculos, digamos, afectivos, poéticos, ¿no? Pero sí, en el caso de Puerto Rico nos pasa un bloqueo diferente, que se llama las leyes de cabotaje y pertenecer, ¿verdad?, y ser una colonia de los Estados Unidos. Y es porque, digamos, las influencias que tenemos, todo lo que llega es básicamente lo que viene de los Estados Unidos, entiéndase literatura estadounidense o lo extranjero que entra desde los Estados Unidos hasta Puerto Rico. Por eso es que casi, si no es por las redes sociales, digamos, internet, revistas electrónicas, y a los poetas que nos invitan a otros países, a festivales, que es como nos conocimos Verónica y yo hace unos años, ¿no? En Cuba, ¿no? Nos conocimos en La Habana hace unos años. Si no es por eso, entonces esas influencias no llegan. Entonces estamos escribiendo, digamos, aislados, y la isla de alguna manera nos ayuda un poco porque escribimos para nosotros mismos, leemos, y la difusión, con todo y con las redes sociales y con todo internet y revistas, hemos sido muy pocos. Por eso es que nosotros cuatro nos hemos dedicado, porque desconozco por qué, pero hemos sido los poetas que más nos han publicado fuera de Puerto Rico, los que más hemos viajado llevando la poesía nuestra, ¿no? Y yo siempre en mi maleta tengo los libros de mis compañeros. Me preocupa mucho conocer y difundir la poética de mis contemporáneos. Creo que es importantísimo. Uno no nació solo, aunque pueda parecer que sí. Pero en esta isla, como les digo, que es una web. Así que tenemos esa especie de bloqueo, distinto al de Cuba, pero ni tanto, ¿no? Yo creo que eso de desde la guerra hispano-cubano-estadounidense y luego la Guerra Fría, sí, ha habido unas cosas que nos han afectado incluso hasta la literatura. Así que por ahí, digamos, que empieza esa especie de bloqueo y poca difusión y poco conocimiento. Aquí en España, a José Luis Vega se le ha publicado, Chubisor lo ha publicado, y el pretexto también. Fuera de eso, poesía puertorriqueña de cualquier otra, digamos, generación, pues no sé en términos de hacer, pero de cualquier otra época, yo creo que quien más se ha difundido ha sido José Luis Vega, que para mí es un gran maestro. Yo recuerdo cuando publiqué mi primer libro, no nos conocíamos en persona, y yo de repente recibo un correo electrónico de José Luis Vega felicitándome por el primer libro, y no nos conocíamos, que lo leyó y eso, ¿no? Así que sí, lo respetamos y es un gran maestro. Y nos alegramos que acá tenga algo de difusión, pero fuera de él, poeta, digamos, de cualquier apartado. Sí, pero Alex Matos casi incluso se conoce más. Pero estamos hablando de los vivos, ¿no? Sí, claro. Julia de Burgos, sabemos lo de que ha musicalizado su obra, ¿no? Sí. Y a partir del centenario también volvió a surgir Julia de Burgos acá en España y todo eso, pero hablando de poetas vivos, pues yo creo que fuera de José Luis Vega, hasta esta antología, y por eso era que creo que lo comenté a Juan José en Facebook, que Polivea ha sido el punto de encuentro entre la poesía puertorriqueña y el lector español, ¿no? Que le agradecemos mucho esa oportunidad. La verdad es que yo no quería añadir, si me dejan voy a seguir hablando, no me frenan por favor. Quería decir, sí, yo acabo de llegar y he comido y ya estoy hablando como una cotorra puertorriqueña. Eres la protagonista. Que algunos me han preguntado vientos alicios. Casi me pongo a llorar cuando ya leo un poema de Manuel Ramos Otero, porque tanto Mara Pastor, Nicole Sidra Delgado, Xavier Alcácer y una servidora, y muchos de los que estamos aquí lo hemos, digamos, que adoptado como nuestro padre literario. No lo llegamos a conocer en persona, murió muy joven. Emigró a los Estados Unidos, a Nueva York, se sintió
perseguido por homosexual, por sidoso, como él decía, y escribía eso, ¿no? Y esa sí fue una escritura del cuerpo también. Qué bueno que mencionaste ese aspecto, ¿no? de Ramos Otero. Él fue dramaturgo, cuentista, novelista, poeta, increíble. Y para nosotros es como este pues, padre literario, ¿no? Y por uno de sus versos que está de epígrafe es que hemos titulado Vientos Alisios, que son esos vientos que soplan en la isla. Y pues eso, ¿no? Por si acaso había alguna duda con eso de Ramos Otero, me parece que yo creo que he hablado de algunos de los temas que mencionaba. Y sí, otra cosa que quería mencionar y creo que no hablamos rápido que llegué del tren, me bajé del tren y creo que empecé a hablar con Verónica de esto. Lo del Spanglish, que no es algo nuevo, lo hemos visto en otros poetas, yo creo que hasta José Hierro, cuando estuvo en Nueva York, usó algunos títulos, algunas palabras. Mira, aprovechando que estoy en Madrid y que es el centenario de Gloria Fuertes, ella tiene un poema que dice a un racún, no dice mapache, le dice a un racún, pobre racún que cruzó y lo aplastó un coche y no te diste cuenta que estaba el turnpike, no dice autopista. Y Gloria Fuertes, como ella vivió unos años allá, ¿no? Sí. O sea que estamos hablando de que esto del Spanglish y el uso de líneas no es nada nuevo. En el caso de Puerto Rico, y tengo que hacer la salvedad, con los poetas newyorrican, empezando por Pedro Pietri, hay un poema increíble que se llama Puerto Rican Obituary, obituario puertorriqueño, está en línea, si lo pueden leer, es increíble. Como, y citando un poco, parafraseando Juan Flores, que es un teórico, en paz descanse, falleció hace muy poco, de esta poética newyorrican, él dice que el uso del inglés en la poesía puertorriqueña, de los que escriben en la diáspora, entiéndase fuera de la isla y de adentro, es una especie de ocupación a la lengua inglesa, porque tanto de manera sintáctica, ideológica, se lee ese inglés y tú estás escuchando lo puertorriqueño y estás casi escuchando el castellano a pesar de que estás leyendo inglés. Y eso se sigue reflejando en esos poetas, en esta antología, ¿no? Como lo hicieron los newyorrican en aquel momento. Ellos lo hicieron por la nostalgia, porque tuvieron que dejar su país por la pobreza, por distintas razones, ¿no? Como le pasó a Ramos Otero. Pero en nuestro caso, hablando de mi experiencia personal, yo nací en los Estados Unidos porque mis padres, por la misma razón que mucha gente emigra de su país, buscar un futuro mejor, se fueron allá, tuvieron sus 3 hijos, pero a mitad de camino, como le pasó, ¿recuerdas René Márquez? Sí, dramaturgo. Hay una obra que se llama La Carreta, ella se fue a los Estados Unidos. Tato Baviera, que también falleció hace poco con paz descanse, un escritor newyorrican, o sea que entonces escribió de los Estados Unidos, escribe en inglés, tiene una obra que se llama La Carreta Made a U-Turn, la carreta hizo un viaje en U, porque regresaron a la isla. Mi familia fue esa familia que también regresó, dio el viaje en U y regresó a la isla a criarnos a nosotros 3 en Puerto Rico. Pero en mi casa se hablaban los 2 idiomas, que no es el caso común en Puerto Rico. En Puerto Rico se habla castellano. Ha habido campañas de americanización desde lo institucional, desde el mismo Departamento de Instrucción Pública hasta lo menos formal, como qué sé yo, la publicidad y todo ese tipo de cosas, el imperialismo cultural, etc. En mi casa sí, bueno, pues por eso de que mi padre creció en los Estados Unidos, mi madre en Puerto Rico, así que hablábamos los 2 idiomas, yo tuve el acceso a esos 2 idiomas, pero sí escribo en español y estoy muy consciente, no lo hago sin darme cuenta, estoy muy consciente de cuando uso algo en inglés, estoy ocupando. Yo me siento que sí, yo estoy ocupando ese idioma y estoy llevándolo a tu terreno. No, y no solamente, yo sé, es que está en mi terreno, el asunto es que no es como en México, que son vecinos de los yanquis, o como otros países de Latinoamérica que los tiene, digamos, en otro tipo de invasiones, lo mismo imperialismo cultural o por los McDonald's. Nosotros tenemos al diablo adentro, nosotros tenemos adentro de la isla, llevamos 100 y pico de años siendo la colonia de los Estados Unidos. Y yo quiero decirle en su idioma fracturado muchas cosas. Yo quisiera, ¿no? Eso, ¿no? Y quizás un espejo roto. Esto es lo que tú has hecho, algo así. Y yo sé que en el caso de Joan Noel, el de Gallego mismo, otro poeta de la antología, Guillermo Rebollo Gil, me consta que estamos en esta generación les está respondiendo así, ya no como decían los newyorrican,
de sufrimiento de trabajar en esas fábricas pegándose las uñas y que se le caían las uñas y hablándole al patrón gringo. Ya nosotros pues venimos de esta tradición, somos universitarios, algunos somos docentes, profesores con doctorados y demás, tenemos otro tipo de experiencia, pero seguimos ocupando su idioma y seguimos enseñándole esto es lo que tú has hecho, sal de aquí, no te queremos, ¿no? Sí, y yo creo que por ahí va. Por otro lado, el español como idioma de barricada, ¿no? Sí. Al color. Pero lo importante además es el ritmo. Entonces, la cadencia y el ritmo es español, aunque a veces utilizáis palabras que la música incluso. Entonces, el ritmo. Porque sí, porque somos lectores, a pesar de esa poca, digamos, posibilidad de tener las influencias, sí somos lectores, vamos. En Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, donde he tenido el honor de ser docente también por los pasados 7 años, tenemos la sala Zenobio Juan Ramón Jiménez con todos sus documentos manuscritos, se nos dejaron todo. Vamos al Viejo San Juan y vamos al cementerio Magdalena de Paz y ahí está Pedro Salinas, enterrado enfrente del contemplado que tanto amó. O sea, Pau Casals, un catalán que emigró a Puerto Rico, todos los años tenemos el Festival Casals y bueno, o sea que hay una relación increíble más allá de los 400 y pico de años de colonización española. Así que sí, somos lectores de la tradición, digamos, ibero-hispanoamericana, y nos consta, ¿no? A pesar de no tener las influencias más recientes por esta especie de bloqueo, pero sí nos sentimos que hay unos diálogos. Y tiene muchísimo mérito que sigáis hablando castellano, haber resistido de esa manera. De hecho, en el 92 o el 94, a mí me da risa, a veces es risible, pero sigo diciéndolo, y porque hay gente que no lo recuerda. El pueblo de Puerto Rico se ganó un premio Príncipe de Asturias ganó en el 92 por resistir, el idioma inglés luego de tantos años, ¿no? Seguir resistiendo. Y eso me parece interesante, ¿no? A veces uno se ríe, ¿qué importa? ¿No? Y ya después al año volvieron a elevar el idioma inglés como oficial al mismo tiempo que español. Porque cada 4 años cuando hay elecciones el idioma inglés entonces lo elevan a la misma categoría que el castellano, luego gana el otro partido de 4 años y entonces es solamente el castellano y así, ¿no? Hay como este juego de que no significa nada porque tampoco impacta al sistema de instrucción pública, se sigue enseñando en castellano. Eso es así, o sea, el inglés es una clase como lo es la clase de matemáticas, de educación física y bueno, ha habido resistencia. Yo tengo una tía que tiene 78 años, de los cuales lleva más de 50 viviendo en Nueva York, y además de que cuando abres la puerta estás en Puerto Rico, nunca aprendió inglés. Nunca, si eso no es resistencia, que alguien me lo explique, y me da un orgullo tremendo, decir que mi tía no le habla inglés a nadie en los Estados Unidos. Pues mira, aquí tenías que hablar con los gobiernos de aquí que con tanta obsesión por la internacionalización nos quieren poner ya en filología hispánica a dar clases en inglés para que estemos más internacionalizados, ¿no? En la universidad dar filología española en inglés, ¿no? Ya es lo último. Y eso les encanta, porque eso es la internacionalización, o sea, el no valorar el español. Así que tienen que aprender un poquito de... Y si nos recitas algún poema tú, claro. Sí. Porque claro, con tu cadencia y con tu... Vamos a hacer un recorrido si queréis. Eso sería... Pero primero ella. Claro, efectivamente. Sí, Ya que está aquí. Claro. Bueno, pues sí, entonces le leo uno mío y luego me encantaría honrar algunos poemas de los colegas que han antologado y algunos poemas de otros escritores que, bueno, a todos los respetamos mucho, ¿no? Bueno, sí, este es de un libro que se publicó hace unos años, 400 nuevos soles, y es que yo tengo un problema de audición, es hereditario, lo tenía mi bisabuelo, mi abuela, mi papá, uno de mis hermanos y yo. Y todavía estoy ahorrando para comprarme los aparatos, allá le decimos audífonos, no sé si hay acá. Y soy bibliotecóloga y bibliotecaria, además de ser docente a tiempo parcial en la Universidad de Puerto Rico. Mi trabajo, digamos, de día, diario, soy bibliotecaria y atiendo una población infantil. Hay momentos en que dicen Miguelito y yo escucho Miguelito,
pero mi cerebro me dice, no, están diciendo Miguelito, ya, pero mi oído registra otras cosas, es como una manera de hacer poesía que tiene los oídos sordos, ¿no? Bueno, y esto pues responde a uno de esos momentos en que un niño va al mostrador de la biblioteca solicitando algo, ¿no? Y se titula Audífonos. Cuando aquel niño de 8 años entró a la biblioteca a buscar libros de origami para revelar los secretos del adivino, supe que debía aprender a leer los labios. No dije nada. En su lugar le ofrecí un libro para dibujar dragones y otros animales fantásticos. Aceptó. Aliviada, levanté el auricular del teléfono más cercano e hice una cita con el audiólogo. Tanta poesía de golpe puede ser letal para los oídos. Bueno, entonces vamos a trabajar con Nicole Cecilia Delgado, digamos en el orden en que aparecen acá, sí, sin preferencia. A ver si coincidimos. Nicole Cecilia Delgado en la 117. Aparte de que también dirijo la editorial de Ediciones Agua Dulce en Puerto Rico, ahora en julio cumplimos 5 años y hemos hecho una antología de Nicole Cecilia Delgado de 10 años de poesía. Ya tiene más de una veintena de libros, pero hemos trabajado con su poética desde el 2007 al 2017. Y bueno, la tengo muy fresca, ¿no? Porque acaba de salir una imprenta. Así que vamos a las lecciones chinas de Nicole Cecilia Delgado. Dice el Dao, solo un cuenco vacío puede llenarse. Por eso no volví a visitar a un hombre rubio que vive junto al río, aunque juntara leña y preparase sopa y me abrazara de noche en otro idioma. Por eso dejé de buscar el azar que me llevara a encontrarme por azar con mi vecino, aunque tuviera el pelo largo, un perro y me regalara flores. Por eso ya no sonreí a los músicos, los artesanos, aunque el pueblo se llenara de viajeros hermosos cada jueves y la noche estuviera abierta, y algunos de ellos quisieran después cocinar el desayuno. Por eso no volví a levantar vagabundos en la calle, hombres luz con los ojos, heridos de viento y los zapatos rotos, hombres que dibujaban transeúntes en una libretita, hombres vagabundos empuñando una lluvia, silbando hojas muertas en el parque central, hombres vagabundos que me sedujeron tanto. Por eso quemé mis diarios y destruí el deseo inconcluso que me ataba a los hombres que no me hicieron caso. Ellos también ocupaban demasiado aire dentro de mí. Por eso dejé de atragantarme de culpa o desamparo y dejé que se fueran por fin los hombres que hace tiempo se habían ido, su fantasma con eco, su cola de cometa muerto, su viejísimo reclamo fermentado. Ya no quise, ya no pude, piel de albergue, corazón de alcohólicos anónimos, filántropa aventando carne a los perros con sarna. Cerré por remodelación el cántaro, los eché dificultosamente a todos de mi casa, crucé mis piernas transitadas en forma de loto marchito, escuché por fin mi vulva silenciosa, reconstruí mis dientes y dormí toda la noche. Solo entonces mi cuerpo vacío fue bello nuevamente. Ese es del Diablito, de Nicole Cecilia Delgado, de Mara Pastor. 91. Leo este porque estábamos las dos en el año que te conocí, representando a Puerto Rico en la Feria Internacional del Libro de La Habana, en Cuba. Y ella me decía, Cindy, es que yo quiero aprender cómo es que se usa el humor en los poemas, como haces tú, que siempre trabajo, ¿no? En mi caso es el Ludenskor, pero uso mucho el humor. Y me enseñó este poema, que en aquel momento estaba en papelito, sí, y lo fuimos trabajando. Entonces, a mí me fascinó, porque igual en Cuba, cada 3-4 pasos hay un busto de Martí. También hay un busto de Martí en todas partes. Entonces, este texto de Mara Pastor se titula Los bustos de Martí. Un buen día, todos los bustos de Martí comenzaron a hablar. Todos los hermosos bustos de Martí comenzaron a parroquiar a Martí. Desde el Martí con cuerpo de chasmol en el Vedado, hasta el de Villa Lugano en Argentina, o el de aquel parque tan céntrico en Shanghái.
El mundo estaba lleno de martís hablantes, bustos de martí que se encaminaban como apóstoles al Popocatépetl en rutas zigzagueantes y sonoras, hasta colocarse uno junto al otro, todos los martí de América, todos los martí del mundo, todos los bustos de martí. Hubo quien creyó que era el fin de los tiempos, hubo quien quiso enviar a sus tropas anfibias, a sus periodistas para entrevistar a alguno de los bustos de martí, pero el parloteo era tan masivo, estridente, que un martí hacía imposible escuchar al otro, y todos a su vez se hacían rugido inofensivo, plomo fundido, ceniza de árbol. Y bueno, ahora Xavier Valcárcel, que es otro de los probadores, uno también de los poetas más jóvenes, de antología, 135. Sí, 19. La luz tiene la culpa por sus ráfagas, insistente en revelar el tiempo en fuga, es la responsable de todas las nostalgias, así como la lluvia ácida, como la nueva información que todo lo sobresatura, es el germen que pinta de belleza la vorágine. Quisiera leerles uno de Ura Joan Noel, que es uno de los poetas que ha seguido bastante la tradición, digamos, muy rica, vive en Nueva York y escribe desde allá. Que se titula Son de Borinquen. De este poema, Son de Borinquen, Me encanta. Ahí coincide. Sí, bueno. Vamos a ver cómo se traduce acá, porque él escribe Borinquen de una manera diferente. Borinquen es el nombre que le daban los taínos a la isla de Puerto Rico antes que llegaran los españoles. Él lo escribe con una G en el medio porque también suena como boring, que es un juego con lo aburrido, la palabra boring en inglés, y va trabajando con eso. Borinquen, me gusta cuando granizas porque te haces sacrificio. Ahí hay como un diálogo también con Neruda. Sí. Borinquen, me gusta el verde de tu baba primitiva, tus talleres de hojalatería literaria, tus bosques pluviales de dinero lavado, el rumor en cantos de tu encanto acantilado, ¿no? Esa cacofonía, Borinquen, yo busco el sueño disecado en tus ancones, sonsacado en tus hoteles, mansiones, prisiones, cavernas, tiestos, templos, urbanizaciones. Quiero ser el prócer ex oficio de tus más secretas cicatrices, el catalogador de tus esquicias y sondear tu no lugar y adornar tus capitolios de celuloide y exasperar tu áspera diáspora de ideas perdidas en la marea. Borinquen, imito tu maniobra proteica, doy testimonio al timbre de tu eco chueco, sigo despierto en tu quebrada, entono en tus aleros, convulsiones con o sin palomas, socavo tus cimientos, hacino oficinas, vitrales, sucursales, chozas deshabitadas, centros de tratamiento, baúles, gomeras, seducciones, autopistas, rumbo en rejas, sol de alambre, vocabulario, signo blanco móvil de los tiradores mancos, golosina degustada en ferias desarmadas, catálogo de alias primos, madrinas, secretarias, tocadores embudos, transportadores, biberones, ballrooms, balaustradas, pronunciadores, transbordadores, el azar de plazas, circunlocutorias, brea, malversación de conversaciones, estacionamientos, precipicios, paraísos, postes, centro de convenciones, sonrisas, ventilaciones, conventos, jornadas, contiendas, profecías, afasias, bases, buses, desfases, enchufes, palmeras, palmadas, cordilleras, taladradas, definición de distancia, año de elecciones, poemas de humor, canción, dispar, atada, ataúdes, urnas, suero, psiquis, atraques, confiterías, confesionarios sin fin con fines refractarios, nadar en el nadir, andar, dar con la promesa, improbable en cuanto cierta de saberse el responsorio en tu misa desierta, Borinquen, lo conciso de los textos fundacionales, Borinquen, los toldos de la espera compartida, Borinquen, los arrabales y balnearios sensuales, la avería que hizo nudo, el final predecible, el sonido insondable,
el sonido. Claro, no le hace justicia porque él es uno de los performeros, ¿no? que trabaja con el sonido, con el ritmo, pero no es el sonido y el ritmo del Despacito, ya es otra cosa, ¿no? Por favor, es otra cosa que está trabajando. Bueno, quisiera también leerles de Maida Colón, la 169, ese que comentó Cristina hace un rato, que es el de receta para una relación masoquista. No le haremos justicia porque ella es otra performera, ¿no? Que escuchar a Maida Colón de poesía que escuchar a Maida Colón es otra cosa. Pero bueno, trataremos que podamos. Receta para una relación masoquista. Les repito, lleve la receta al pie de la letra, llévela, no importa el cuidado ni el orden. Tome a su persona por los pelos, hágela, agárrela bien, y cuando se le antoje puede insultarla. No tiene ya que cuidar su boca, no necesita un filtro entre el cerebro y la lengua. A la hora de hablar, a esa hora, puede decir lo que guste, lastimar como quiera. En la guerra hay que ser egoísta, no le regale al enemigo las armas, no llore nunca. Vale la pena, en cambio, ver a otro llorar, hundirle el dedo en la llaga. Venga, no se me quite ahora que usted no es el más débil, demuestre sus talentos en la cama. Hay miles de cuerpos en vitrina esperando solo que usted escoja. Cuando lo consiga, diga bingo, no se detenga, tóquelo y no tenga miedo al hacerlo. Hágale el pelo, entiérrele las uñas, escúpalo, pero hágalo suyo, suyo, tan suyo, que la más simple separación le duela. Explórelo, húndalo, muérdalo, mírelo, no se detenga a ver lo que hay adentro, y si lo hace, permanezca siempre callado. No diga nada, no diga todo. Háblele siempre en intervalos, que es lo que necesita la mente. Púlalo, estrújelo, engéndrelo, haga que sin usted se sienta solo. Juegue con el corazón ajeno, como otros han jugado con el suyo, y recuerde, no pregunta nunca sobre el amor. Eso es una receta. Bueno, Rubén Ramos, quisiera leer uno de esos textos pequeñitos del libro Ernst, que están acá, 161. Rubén Ramos es poeta y chef. Es algo, ay sí, me gusta decir. A mí me gusta este problemas cercanos a la celulosa. Sí, sí, uno. Tengo sospechas de una raíz o de una evangelia. A veces lloro como mueble, a veces como rama. Suele pasar que no distingo si el calor en la madera es invitación o accidente. Puede que sienta una silla tan viva que quiera morderla y que en un labio una astilla me demuestre que es demasiado parecida a mi boca. 2. Un estruendo en mi interior al ver una sierra. ¿Será egocentrismo o un gran sentido de responsabilidad ecológica? 3. En un abrazo tengo lo que en un árbol. Lo que siento al escuchar crujir una tabla es empatía. 4. A raíz de que algo crece, hay viruta. Detrás de cada pupitre, cachispa. Cada sonar de alarma, cada periódico, el ritmo que recibe y despide en los hospitales, los uniformes que dan tránsito a la experiencia, ese hachazo, sin tiro. Pero así que alguien más, no sé, Cristina. Mira, a mí me gustaba mucho este de Emanuel Bravo, de la página 52. Trenton makes the world takes. La página 52. Ay, sí, Trenton makes. Me gusta mucho este poema. ¿Lo quieres leer tú? No, léelo tú, que tienes un sonido mucho más bonito. Trenton makes the world takes. Recuerdo cuando en Puerto Rico, Edwin Cruz y yo turisteábamos en el vertedero para ver los trozos de civilización. La cronología es reveladora. Escombros de edificios, piezas de autos, ficheros, juguetes, papeles, sobre todo papeles, gomas, el tejido muerto de nuestro hábitat. Habían tantas gaviotas como en los documentos de Islas Galápagos. También me gustaba sentarme a fumar en las murallas del Morro para mirar cómo Cataño filtraba los colores del atardecer, anaranjado volcánico, violeta grisáceo, rojo carburo verdoso. Dicen que lo mejor de Cataño es la vista a San Juan.
pero observar desde la ciudad colonial la paleta del fracaso postindustrial suburbano en Levittown, Vega Alta y Baja, y los mogotes disecados del Parque de las Ciencias me hacía volar. La Geo me llevó a una farmacéutica enmohecida. Gentes distintas meditaban sobre lo que parecía un banner potente de color indescriptible. Valía la pena vivir para ver eso. Pigmento del espacio, no era kriptonita verdosa mierdosa con la que tripean los gringos. Este color blanqueaba con su fuerza de los rayos del sol. Su estela sobresalía de un letrero de progreso. Canvas que anunció la novedad, ahora nuevo pigmento que emite sus moléculas de luz, descarrilando las retinas. Los carcomidos por el impulso de palpar la radiación eran los más fuertes. Yo quería acercarme, pero me debilitó el miedo. Qué lindo que te haya gustado esta, porque Cataño precisamente es un pueblo justo frente a San Juan, que puedes ir incluso en un botecito, en una lancha, que cuesta 50 centavos de dólar, y puedes ir y volver. Pero claro, San Juan, que es la capital, lo grande, el río San Juan, lo hermoso, ¿no? Lo más bonito, y de repente cruzas en unos minutitos con esa lancha y llegas a Cataño, que es uno de los pueblos más marginados, que bueno, que incluso, pues no se anuncia las postales turísticas ni nada, ¿no? No es un pueblo que la gente diga, claro, vas a Puerto Rico, ve a Cataño, no se hace eso. Y me fascina, ¿no? Porque es ese mirar tanto desde Cataño como hacia Cataño, ya la mirada pues se va cambiando, ¿no? Y me encanta porque fíjate que el título que dice Trenton, que no es ni siquiera en la isla, ¿no? Trenton es en Estados Unidos. pero es como un poco apocalíptico, ¿no? Claro, Un paisaje por eso el enfoque apocalíptico. industrial, ¿no? ¿Qué son los mogotes? Y los mogotes son esas como especie de montañitas, ¿no? En Cuba hay mogotes, en Y como Viñales. la zona cálcica tiene eso. Que no lo, eso no lo... Son montículos del Jurásico. Ay, ¿por qué no nos lees uno que tiene un lenguaje muy boricua? El de... ¿Qué página? El 41. El de Nathan Baidós, Óyeme Vieja. Este es de 99. José Raúl Gallego. González Gallego. Es que me gustaba mucho este y este también. El de Requerio Último o el de Nathan Baidós me gustaban los dos mucho porque utiliza mucho el lenguaje oral, ¿no? La oralidad y... Lo que pasa con Gallego, bueno, que a pesar de que Gallego también es exponente de reggaetón, pues no es famoso como Daddy Yankee porque él trabaja la poesía, ¿no? Y trabaja estas cosas que no son de perreo ni objetiviza a la mujer ni nada, ¿no? Así que espero, sí, lo leo, claro que sí, es un honor hacerle un poquito de justicia como lo leería Gallego. José Raúl, sí, es que le dicen Gallego es un apodo, pero él llama José Raúl González. Y bueno, Nathan Baidós. Óyeme vieja, ahora entiendo por qué lo nuestro es un asunto de huesos diferentes. Ahora sé por qué me decías que no era el barrio, sino uno mismo. Ahora sé que el tiempo tiene más dientes que boca y que evitarlo sería como evitarlo todo. Óyeme vieja, ¿en qué fallamos sino que en la piel? En el registro de pájaros que si no somos ya lo seremos, en la capacidad de saber que el vivir de la tierra firme es como masticarse uno adentro sin dejar de ser el mismo. Y sé que me has dicho miles de veces que lo odio si se coge en serio, es uno de esos fenómenos que entra cuando la comunidad duerme, a besarnos y abrazarnos de la misma manera que lo haría una madre si su nene cayera en el presidio. Ahora entiendo que me pariste de noche, porque de noche los niños no le temen al gobierno. Ahora caigo en cuenta sabiendo que lo sagrado es que me acostumbré a ti. Ahora que sé que no me durarás a piedra. Sí, bueno, él había perdido a su mamá en este momento de escribir el texto y que está el padre, ¿no? Esa ausencia. Verónica, ¿algún otro? Podemos leer uno y luego si alguien tiene alguna pregunta al coloquio. A mí me gustaría leer uno de Katia Chico, que es la poeta que abre el libro, la más Y Katia Chico tampoco nació en la isla, ella nació en Costa Rica. Nació en Costa Rica, Pero sí, creció en Puerto Rico, sí. Yo también tengo ahí. Es una de las poetas más líricas de la antología,
Sí. porque si se han dado cuenta hay mucho como en prosa, ¿no? Antipoesía y tal. De las pocas que escriben con métrica, pero también con esa influencia de la oralidad. El poema se titula Diana. Este brillo que es, de dónde viene el orden, la sustancia del sol que me visita, el matematical arreglo de las cosas, esta luz cuaternaria, elemental, que hace resplandeciendo atroz en los ajenos archivos que eran míos, borrándoles las manchas. De rayo es su fisura, la quirurgia de tumores estráctiles, su máxima destreza, tan pura, imbécil láser, irrumpiendo en mi infierno decidido. Y esta es una poeta, bueno, es la mayor de la antología. La mayor que es del 69, Sí, la mayoría sois sí, nacidos en los 70, 80, y tenemos al Benjamín que nació en los 90, José Rafael Colorado, Benjamín. Quería decir que aquel chico, luego de publicar un libro de poesía, no ha vuelto a publicar, sigue escribiendo y la siguen invitando a festivales y sigue leyendo con alta en muy pocas ocasiones. Pero es interesante el caso, que es una poeta que no percibió de repente y la seguimos siempre incluyendo, porque de alguna manera la vemos de esta generación, digamos, como no podemos decir madre, pero sí como una hermana mayor, ¿no? Que la respetamos, la vemos así. Bueno, y del Benjamín de la antología, yo creo que si leímos a Katia sería bueno leer algo de José Rafael, que también trabaja los textos en prosa, pero quisiera leer uno que no es en prosa, es un texto, digamos, vertical. A veces llamo los textos en prosa poemas horizontales, son cosas mías. Pero este es un poema vertical y este poema tiene una nota al cárcel y se titula Del fin del mundo y otras soledades. Apoca elipsis, descienden ángeles, diosas, criaturas, éxodo mitológicamente ambiguo, no vienen a juzgar según dicen los medios, a lo sumo, fuegos artificiales, traen valijas entre ala y ala, inmigrantes, pasaporte, convienen entrevistas. Un arcángel habita la casa de al lado, ambientalista, no usa auto, vuela, mantiene bonita la grama, algo de un abono paradisíaco. Me ha cuidado el gato, sabe de literatura, peca, prepara batidas de frutas, revelaciones. Nadie visitaba el cielo desde que aumentaron los estándares de pureza. Mucho silencio en el Edén, soledad. Y la palabra soledad tiene entonces el asterisco de la nota al cárcel, que la voy a leer. Soledad no es un estado biológico, no es un estado social, quizás es un estado en el mundo que aún no es parte de las Naciones Unidas, no confundirla con eso de estar solo, lo cual proviene de una expresión idiomática de un dialecto greco poco estudiado que data del año 400 AC y que se refería a la acción de estar con el sol, es decir, de estar en compañía única de la estrella sol o de estar en reflexión en las noches. Se utilizaba la expresión estar luno y remitía a actos de índole romántica o al oficio poético. Soledad, pues, es otra cosa. Algunos religiosos la denominan el vacío espiritual entre Dios y el individuo espiritual o entre Dios y el individuo físico, mediante lo cual han planteado que vivimos en soledad, por lo que constituye un espacio y no un estado anímico. Antoine S. Duvelpert, psiquiatra francés que vivió bajo la sombra de Freud, opinaba que soledad es un concepto que define un momento en la vida en el que finalmente nos conocemos individuo, hombre, mujer, ser mortal, pero en el cual nous ne pouvons pas nous accepter o no podemos aceptarnos. Por otra parte, yo me inclino a pensar que efectivamente en un país en el globo o en un ojo del universo, quizás hasta en el sol. Ese muchachito. Yo creo Con esto ya, también las cosas que son y que he visto a Claudio que ya nos ha traído la segunda parte del acto, que es la bebida con la que solemos presentar los actos. Hombre, como es el sol, si tengo yo en el Centro de Arte norteamericana. En el Centro de Arte Moderno. Así como con una yegua con pelo corto.
estaba preguntando una cosa intempestiva. No, estaba... Que sí, que estaba diciendo que dadas las horas que ya son, y además con un poema tan brillante como el que nos acaba de leer Cindy, y siguiendo la tradición de los actos aquí en el Centro de Arte Moderno, que después de leer bebemos, ya he visto que Claudio nos bebamos ya, por favor, que estoy muerto de sed. podemos beber, no sin antes, por supuesto, reiterar mi agradecimiento a Cindy, que quiero que hagas extensivo pues, a todos los autores de la antología en nuestro nombre, y por supuesto a los poetas que han participado en la misma. Por encuentros como este, donde no solamente aprendemos sobre literatura, sino también aprendemos el testimonio de personas que vienen de otro país, de otras nacionalidades, con características tan absolutamente distintas históricas, políticas, a las que nosotros estamos acostumbrados, pues también por eso hacemos esta antología, no solamente por conocer la literatura, sino también por conocer a las personas y por conocer las experiencias, y nos sentimos muy orgullosos de que la antología Vientos Alisios haya inaugurado esta nueva forma de trabajo que vamos a seguir manteniendo en el futuro, porque nos parece una herramienta muy útil de conocimiento global de una literatura, de un país concreto. Muchísimas gracias a todos vosotros. Por aguantarnos. Has venido niquelado, vamos.